Vamos a continuar en este momento con el Evangelio de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Juan capítulo 11. Hoy vamos a estar leyendo del versículo 36 al versículo 43. Juan capítulo 11 del versículo 36 al 43. Si me permiten, voy a hacer una lectura a partir del versículo 33 al 36 y a partir de ahí nosotros vamos a arrancar con el tema que tenemos el día de hoy para ponernos en contexto, para recordarles lo que vimos nosotros el domingo anterior. Dice Juan 11:33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusieron? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba. Versículo 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? El domingo anterior nosotros estuvimos viendo este relato donde Marta le llama a María y le dice, el maestro te llama, ven, sal porque el maestro te está llamando, el maestro te está buscando. Y habíamos nosotros hecho la mención que cuando Marta le dice a María, el maestro te llama, en una muy buena traducción, que normalmente es la traducción inglesa, dice de la siguiente forma, el amo y señor de esta situación te está llamando. Es decir, Marta ha creído a la deidad de Jesucristo y a partir de que Marta cree en la deidad de Jesucristo, a partir de ese momento ahora cambian las cosas y ahora este funeral del hermano, de su hermano de Lázaro, ahora Marta tiene toda la convicción de poderle decir a su hermana, el amo y el señor de esta situación te está llamando. Vemos entonces también en María que ella de inmediato reconoce la deidad de Jesús, se postra ante él, una acción que solamente se haría ante Dios, y María, le expresa su dolor y también le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vemos entonces que María, y también veíamos el domingo anterior que María está llorando, dice la Biblia que Jesús la ve llorando, dice al verla llorando, dice el versículo 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban, y nosotros habíamos mencionado que este verbo griego que se utiliza para llorando es un llorar a gritos, es decir, María cuando acude a Jesús, ella va llorando pero va gritando. Podemos nosotros palpar, podemos nosotros ver el dolor tan impresionante que está sufriendo María, y entonces Jesús la ve llorando y la ve llorando a gritos, ve llorando a gritos a los judíos y después dice el texto, versículo 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Y explicábamos el domingo anterior que este término se estremeció se usa, escuchen con atención, en el Nuevo Testamento únicamente se usa en el sentido de hablar de una fuerte indignación, de una fuerte molestia. Entonces Juan 11:33 dice, Jesús entonces, al ver a María llorando y a los judíos que le acompañaban, también llorando, gritos, llorar a gritos, se enojó en espíritu y se conmovió. Y explicábamos por qué se enojó el Señor, por qué se indignó. Se indignó porque Jesús estaba frente a lo que hace el pecado. Esto es lo que hace el pecado al hombre. La paga del pecado es muerte. Jesús se indignó por las serias consecuencias, por el dolor, por toda la tragedia que trae el pecado al hombre, a la humanidad, ¿sí? Y veíamos entonces que después el Señor le pregunta a María, él obviamente todo lo sabe, sin embargo le pregunta y le dice, ¿dónde pusieron el cuerpo de Lázaro? Y María le dice, ven, te voy a enseñar, te voy a mostrar dónde están. Entonces camino al sepulcro, Jesús llora, dice Juan
11:34, y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Y este texto es de los textos más desgarradores para cualquier hijo de Dios, de los textos más sublimes que tenemos en la Biblia, porque vemos que el Hijo de Dios está derramando lágrimas. Y el texto original dice lágrimas silenciosas. Ahora, Jesús no está llorando porque Lázaro está muerto, porque Jesús sabe que va a resucitar a Lázaro. Jesús está llorando. ¿Por qué? Precisamente nuevamente porque está ante la realidad de lo que hace el pecado, está frente a todo este grosor, todo este impacto que tiene el pecado sobre el hombre, y esto es lo que provoca las lágrimas en el Señor. Entonces vemos que son lágrimas de misericordia, vemos que son lágrimas de salvación, lágrimas de consuelo, son las lágrimas del Hijo de Dios ante todo lo que el pecado hace. Y fue una lectura muy hermosa la que nosotros vimos el domingo anterior. Hoy vamos a estar leyendo, como les mencioné, a partir del versículo 36 al versículo 43, y el tema que vamos a tener para este domingo se va a titular ¿Cómo recibir un milagro? ¿Cómo recibir un milagro? Muy bien, vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor use su palabra, que el Señor nos pueda hablar a través de su palabra, y que el Señor nos dé la gracia de recibir también cada uno de nosotros un milagro de parte de Él, porque la Biblia lo está prometiendo, el Señor lo está prometiendo, y el día de hoy vamos a escudriñar la Escritura para saber cómo recibir un milagro. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque nos mantienes con vida, gracias porque estamos en este momento aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Gracias por tu gran fidelidad, Señor, porque solamente lo podemos atribuir a ti, Señor, que estamos aquí. Hoy te rogamos, Señor, hoy que vamos a abrir tu palabra, vamos a escudriñar tu palabra, te rogamos que tu palabra cobre vida en nuestros corazones, en nuestros espíritus. Y yo te ruego, Señor, que a mis hermanos que se encuentran en este lugar les hables a través de tu palabra, les hables de una manera clara, de una manera poderosa, y que a través de tu palabra atraigas a los tuyos a ti, Señor. Dirige mis palabras, dirige estos próximos minutos, y que tú seas glorificado, Señor, en todo lo que nosotros podamos publicar, expresar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Entonces, nosotros ya les hice la mención de que lo último que vimos el domingo anterior es que Jesucristo está con María. María le expresa su dolor: Señor, si tú hubieras estado conmigo. Pero antes de que María saliera con Jesús, a petición de Marta, que le dice, el maestro está aquí, te está buscando. Cuando ella sale de la casa, las personas, los judíos que estaban ahí, se sorprenden y dicen, ¿qué está sucediendo con María? Porque estamos viendo que está saliendo de manera apresurada, y salen, y rápidamente lo que piensan los judíos es, quizás va al sepulcro a llorar por su hermano Lázaro. Entonces el versículo 36 es a partir de este momento. Dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba, porque los judíos están viendo esa escena donde Jesús está derramando estas lágrimas silenciosas, Jesús está derramando estas lágrimas impresionantes, el Hijo de Dios está llorando, y lo ven los judíos. Se encuentra María con Jesús, y estos judíos que entonces están acompañando a Marta y a María, versículo 36, ellos ven y expresan una gran admiración y dicen, miren cómo le amaba, al grado que tiene una empatía impresionante para con María, al grado que también él está llorando juntamente con María. Versículo 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Quiero que vean que entre el versículo 36 y 47 inicialmente se está hablando
de un grupo de judíos. No perdamos de vista esto. Hay un grupo de judíos. De este grupo de judíos, versículo 36, un grupo de ellos se admira, se conmueve al ver a Jesucristo y dicen, miren cómo le amaba. Pero otro grupo de este mismo grupo de judíos hacen una pregunta y dicen, ¿no podía este que sanó al hombre ciego de nacimiento haber sanado para que no muriera Lázaro? Es decir, quiero que vean que hay dos tipos de reacciones del mismo grupo de los judíos. Vamos a ver esta segunda reacción, la reacción de este segundo grupo, y ellos dicen, no podía este que ahorita estamos viendo y que pues lo estaban viendo llorando, es decir, no podía este que está llorando con María y que sanó al hombre ciego de nacimiento, no podía él haber sanado a Lázaro para que no muriera. Ahora, es muy interesante que esta pregunta que se está formulando por parte de este grupo de judíos, la construcción griega con la que se hace esta pregunta es una construcción griega de tal forma que la única respuesta que va a meritar es un contundente no, es una negativa. Es decir, ¿no podía este que sanó al hombre ciego de nacimiento haber sanado para que no muriera Lázaro? La respuesta es no, no podía. Es decir, lo que ellos están lanzando, lo que ellos están diciendo es un sarcasmo. El razonamiento de ellos es, a ver, número uno, Jesús amaba a Lázaro. Muy bien, a ver, Jesús amaba a Lázaro. Número dos, pero Lázaro está muerto. Número tres, dicen que Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Número 4, pero Jesús no sanó a Lázaro. La conclusión que ellos tienen es entonces, no, creo que aquí hay un problema. Jesús no amaba a Lázaro y Jesús nunca sanó al hombre ciego de nacimiento. Jesús es un mentiroso. Y entonces a ellos no les importa el dolor de Marta, no les importa el dolor de María. Ellos asisten, vean la crueldad, la frialdad de estos judíos. Ellos asisten al funeral y se aprovechan del funeral para seguir sus ataques contra el Señor Jesucristo. No les importó dónde estaban, ¿sí? Ahora, quiero recordarles y quiero ponerles en contexto para que no pierdan también este contexto. Hace unos momentos, Juan 11, 25 y 26, recordemos, hace unos momentos que Jesús estuvo hablando con Marta y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Marta, ¿tú crees esto? Es decir, hace tan solamente unos momentos que Jesús le ha declarado su deidad a María y María ha creído en la deidad de Jesús. Jesús se ha manifestado como Dios ante Marta, perdón, ¿sí? Ahora, bueno, no obstante que Jesús se ha manifestado como Dios, ahora viene este ataque de los judíos contra Jesús. Ahora veamos con mucha atención lo que estos judíos dicen. No podía es decir, no podía acaso, es decir, como si ellos fueran quienes dirigen el poder de Dios, no podía que sanó al hombre ciego de nacimiento haber sanado para que no muriera Lázaro. Vean con mucha atención, es decir, ellos están dictando lo que Dios tiene que hacer. Ellos dicen cómo Dios tiene que usar su poder. Ellos dicen, Señor, tú tienes que sanar aquí, ahora, tú tienes que hacer esto aquí y ahora tienes que hacer aquello en este lugar, ahora, etcétera. Ellos se están colocando en una postura que ni Jesucristo mismo tenía. Porque Jesús decía, yo solamente todo lo que veo que el Padre hace, todo lo que escucho que el Padre me dice, eso es exactamente lo que yo hago. Una cosa es la fe, otra cosa son los milagros, pero aquí en esta narración realmente el Señor nos va a enseñar el poder de Dios y el Señor Jesucristo de hecho va a enseñar lo que es la fe y va a enseñar lo que verdaderamente es
un milagro. Vamos al versículo 38, Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Quiero que vean nuevamente esta frase, profundamente conmovido otra vez. Recordemos lo que vimos en Juan 11:33 el domingo anterior. Jesús entonces, al verle llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Muy bien. Esta palabra se estremeció, en el griego original es una fuerte indignación, una fuerte molestia, un fuerte enojo. Ahora, en Juan 11:38, Jesús profundamente conmovido otra vez, se utiliza el mismo término y entonces en Juan 11:38 lo que nos está diciendo es que Jesús otra vez se indignó, otra vez se enojó cuando vino al sepulcro. Y nuevamente, ¿por qué se enoja? ¿Por qué se indigna? Se indigna ante lo que el pecado hace al ser humano, ante las consecuencias que trae el pecado al ser humano. Tiene una indignación santa. Algunos dicen que Juan 11:38, cuando dice que Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, dicen que esta indignación que tiene el Señor es porque no está viendo fe entre las personas que están ahí en el funeral, pero esto creo que no va en ese sentido. ¿Por qué? Por tres razones. Razón número uno, en Juan 11:4, Jesús cuando habló de la enfermedad de Lázaro dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y habíamos nosotros expresado, cuando vimos este versículo, que el Señor permitió esa enfermedad a Lázaro, porque a través de esa enfermedad Jesús iba a brillar la gloria de Dios. Y veíamos que Dios a veces permite enfermedades porque Él sabe que a través de esas enfermedades Dios va a brillar su gloria. Razón número 2, Juan 11:45 dice entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Es decir, el Señor tenía en su agenda que iba a resucitar a Lázaro, no necesitaba de la fe de ellos para hacerlo, porque ya era un plan, un propósito de Dios, y el Señor entonces lo hizo. Independientemente si había fe o había incredulidad, Él lo iba a hacer. Entonces, no puede ser que se haya indignado por la incredulidad de las personas que están ahí. Y la razón número 3, pues la tenemos en el propio texto, Juan 11:38, Jesús profundamente conmovido, otra vez, dice otra vez, es decir, otra vez, ¿por qué? Porque en Juan 11:33 ya se había dicho que se había estremecido en espíritu, se había conmovido, se había indignado, se había enojado, y ahora en Juan 11:38 dice, bueno, otra vez Jesús cuando llega al sepulcro se indigna, se molesta y se molesta ante lo que el pecado está haciendo, porque Jesús está ante la realidad de lo que es el pecado. Entonces, viene Jesús al sepulcro. El sepulcro era una cueva subterránea, se tenía que descender a este sepulcro, al interior del sepulcro, mediante una escalera de mano o de peldaños, y en la boca de la cueva se colocaba una piedra normalmente redonda, entendemos que es redonda, se rodaba, se colocaba ahí para sellar la puerta, para cerrar esa boca de esa cueva. Los sepulcros estaban diseñados para depositar varios cuerpos en su interior. De hecho, eran muy amplios porque se podía caminar dentro de ellos. Los cuerpos se envolvían en una sábana. Los brazos y las piernas se envolvían por separado con una especie de vendas, con especias aromáticas, para poder contrarrestar el olor de la descomposición, porque los judíos no embalsamaban a las personas que fallecían. Bueno, ahí en ese sepulcro entonces Jesús se molesta, Jesús se indigna, porque está frente a lo que hace el pecado. Y una vez que Jesús está frente al sepulcro, vean, versículo 39, Juan 11:39, dijo Jesús, quiten la piedra. De inmediato Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Señor, vean, la que se opone de inmediato es Marta. Le dice, Señor, no es posible que quitemos la piedra. Ahora, pensemos por un momento, con un pensamiento totalmente judío. Yo encuentro 5 razones muy legítimas para apoyar en algún momento lo que Marta está diciendo.
5 argumentos positivos en los que podemos, pensando como judíos, bueno, decir, sí, es que sí, realmente, ¿cómo es que vamos a quitar la piedra? Porque dentro está Lázaro y Lázaro ya está muerto. Razón número 1, la piedra es sumamente pesada. Si el Señor está diciendo quiten la piedra, esto va a requerir que hombres estén actuando, no un solo hombre, este no es trabajo de un solo hombre, que varias personas estén trabajando para mover la piedra y no se mueve de manera inmediata. Número 2. El Talmud prohibía abrir un sepulcro después de que la piedra se colocara. Ellos en su pensamiento judío saben lo que el Talmud está estableciendo y ellos están entendiendo no es posible porque ya una vez que se coloca la piedra, una vez que hemos depositado el cuerpo, los restos mortales de una persona y colocado la piedra en la boca de la cueva, pues el Talmud nos está prohibiendo que abramos nuevamente el sepulcro. Número 3, se desataría sin duda alguna o se desarrollaría una impureza ceremonial porque no podían acercarse a un sepulcro a menos de 4 codos. Razón número 4, bueno, pues quien está dentro es el cuerpo de alguien que está muerto, es decir, hay un muerto ahí adentro. Razón número 5, ese muerto tiene 4 días, ese muerto está en descomposición. Sin embargo, Jesús dice, aún con el pensamiento judío que ellos tienen y que bajo al menos estos 5 argumentos, Jesús dice, no me interesa, yo estoy dando la orden, quiten la piedra ahora. Ahora, nosotros aquí tenemos, número 1, el poder de Jesús, tenemos a Jesús y su poder de obrar milagros. Y por otro lado, tenemos lo que nos corresponde a nosotros para recibir un milagro del Señor. Ahora, ante la orden de quiten la piedra, quiero que vean que la única persona que se opone cuando Jesús dice quiten la piedra, la única persona que se opone es la única persona a la que Jesús dijo, tu hermano resucitará. Juan 11:23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora, Marta, ya en Juan 11:27, después de que Jesús ha mostrado su deidad a Marta y Marta ha creído, vean Juan 11:27, le dijo, sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Marta ha creído en la deidad de Jesús. Marta ha sido salvada por el poder del Señor Jesucristo, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué es Marta quien se opone? Y bueno, pueden existir 2 razones. Yo me quedo con con el segundo argumento. La primera razón, dicen algunos, puede ser posible que Marta era la guardiana de los restos de su hermano, es decir, quizás ella era la hermana mayor de María o la hermana mayor de estos 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, y ella quizás tenía esta responsabilidad judía de ser la guardiana de los restos mortales de su hermano. Ella quizás piensa, bueno, si el Señor quiere que quiten la piedra, quizás ella está pensando, está diciendo, bueno, la única razón que yo encuentro lógica para quitar la piedra es porque Jesús quiere ver a Lázaro nuevamente, pero yo no quiero que vea a mi hermano en un estado de descomposición. Sería esa una causa por la que Marta se está oponiendo. O número 2, que creo que esta vez es lo que está sucediendo, y es que la fe está sujeta a horas oscuras. La fe de todos los hijos de Dios está sujeta a pruebas. Primero de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, sometida a prueba su fe. La fe debe de ser probada. Mucha atención con esto. La fe de cada uno de nosotros debe de ser probada. Y todos entonces nosotros, todos los hijos de Dios, en algún momento vamos a pasar por momentos oscuros, vamos a pasar por momentos dolorosos, vamos a pasar por momentos donde nuestra fe estará siendo sometida a prueba.
Vamos a Mateo capítulo 13, del versículo 18 al versículo 23, para que nosotros podamos ver a través de la parábola del sembrador, cómo también implícitamente se está viendo que necesariamente nuestra fe tiene que ser probada. Mateo 13 del 18 al 23. Dice el versículo 18: Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, escuchen con atención, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, esto es, y no la obedece, pero vean, cuando escuchas la palabra de Dios, independientemente si la obedeces o no la obedeces, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento, este es el que fue sembrado junto al camino, y luego versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Tenemos otro que está oyendo la palabra y al momento la recibe con gozo, dice, qué bendición, qué impactante es esta palabra, aleluya, gloria a Dios, etcétera. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Tenemos uno que está recibiendo la palabra de Dios, pero que no tiene solidez en su vida, no hay raíz en su vida, es un cristiano de corta duración, una persona de corta duración, y sin embargo dice, a pesar de ello, viene la aflicción, viene la persecución. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Nuevamente, oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Él escucha la palabra, no la entiende, no la obedece, no la va a poner por práctica. Sin embargo, el afán, el engaño de las riquezas vienen a su vida y ahogan esa palabra que él había recibido. Luego versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Muy bien, muchas veces nos quedamos con el versículo 23 y pensamos que solamente vendrá el malo, solamente habrá persecución o aflicción, solamente vendrá esta tentación del afán de este siglo, del engaño de las riquezas, a aquellos que no obedecieron la palabra de Dios. Sin embargo, yo no sé por qué pensamos de esa forma. Si aquellos que recibieron la palabra y no la pusieron por obra, no la obedecieron, vean, vinieron pruebas a sus vidas, ¿cuánto más aquellos que son buena tierra, que reciben la palabra y que dan fruto? Es decir, no están exentos de las pruebas, que nos hace pensar que el que oye la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios no va a afrontar las pruebas como aquellos que estuvieron recibiendo la palabra y no la estuvieron entendiendo, no la estuvieron obedeciendo. El punto al que quiero yo mencionar, es que la fe debe de ser probada. La fe en Marta tenía que ser probada. Vinieron horas oscuras para Marta. Ella había dicho, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios le dice, quita la piedra, ella dice, Señor, no es posible, no es posible. Mi hermano tiene 4 días de muerto, está en descomposición, esto sería algo desagradable, esto sería algo inútil. No, Señor, no es posible. Sin embargo, Juan 11:40, en medio de esos momentos donde la fe está siendo probada, en medio de esos momentos en que la fe está siendo sacudida, en medio de esos momentos en que la fe está en una oscuridad, en una situación de no tiene dónde tomar una base, dónde sostenerse, en medio de eso Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y viene el Señor Jesucristo y a través de esta pregunta le está mostrando algo impresionante. Marta, yo no te dije, ¿no escuchaste cuando te dije que si tú crees en mí, verás la gloria de Dios? Ahora, vamos nosotros a ver Juan 11:25 y 11:26
Porque ¿en qué momento es que el Señor Jesucristo le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y nosotros nos vamos a poder dar cuenta que realmente Jesús literalmente nunca le dijo a Marta, Marta, si tú crees en mí verás la gloria de Dios. Porque si nosotros vemos en el versículo 25 y 26 de este mismo capítulo 11, lo que Jesús le dijo a Marta fue, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego Jesucristo le preguntó, Marta, ¿crees esto? Marta, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Tú crees que el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá? ¿Tú crees que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente? Marta, ¿tú crees esto? Eso es lo que Jesús le dijo. Sin embargo, en Juan 11:40 Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces podríamos decir, bueno, es que realmente, literalmente no le dijo el Señor esto a Marta hace unos momentos. Lo que le dijo fue, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. ¿Por qué ahora en el versículo 40 dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y la respuesta es muy sencilla, porque al creer en la deidad de Jesús, cuando nosotros creemos en la deidad de Jesús, cuando nosotros creemos que Él es la resurrección, cuando nosotros creemos que Él es la vida, cuando nosotros creemos que Él es todopoderoso para incluso resucitar a aquel que está muerto, que puede dar vida a los muertos, en ese momento nosotros estamos creyendo que si creemos en Él, veremos la gloria de Dios. Ahora, me llama mucho la atención, ¿por qué Jesucristo dijo, verás la gloria de Dios? Y nosotros debemos recordar que este Evangelio de Juan hay que leerlo en su contexto ampliamente, completamente en su contexto. La primera vez que se habló de la manifestación de la gloria de Dios, de la gloria de Jesús, la tenemos en Juan 2:11, Juan capítulo 2, versículo 11. Y es precisamente en el primer milagro que Jesús efectúa. Vamos a Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Primer milagro de Jesús, este principio de señales. Hay tres términos en el lenguaje griego que se utilizan para los milagros, y en el Evangelio de Juan y en los Evangelios el término que se utiliza para los milagros de Jesús es el término semeión, que significa señales. Por eso dice Juan 2:11, este principio de señales, este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Quiero que vean que el semeión es una señal, apunta a algo, apunta a alguien. Y que el milagro de Jesús, los milagros de Jesús, las señales de Jesús manifiestan la gloria de Dios, manifiestan la gloria de Jesús. Jesús le está diciendo entonces a Marta, Marta, si crees en mí, si crees que yo soy la resurrección, si crees que yo soy la vida, entonces verás las señales de Dios, los milagros de Dios. La gloria misma de Dios la verás a través de mí. Ahora, quiero hacer una aclaración. Los milagros no convierten. Jamás un milagro ha convertido a alguna persona. Y si no, pregúntale a Faraón. 10 plagas, 10 milagros impresionantes y no fue convertido. Pregúntale a esos 9 leprosos que fueron curados por el Señor. La lepra era más terrible que el cáncer el día de hoy, era una enfermedad terrible. Josefo dice era una sentencia de muerte. Los enfermos de lepra veían, ellos mismos podían verse morir de momento a momento, una muerte muy lenta, una muerte muy horrible. Ningún milagro convierte, porque ni siquiera esos 9 leprosos que fueron sanados por el Señor, ese milagro provocó que ellos creyeran. Solamente los milagros de Jesús, las señales de Jesús prueban la veracidad de Dios y apuntan
a alguien, apuntan a un mensaje, apuntan a que Jesucristo es la vida, es la resurrección. Marta y los demás entonces se encuentran ante un muerto de 4 días. Están ahí frente a este sepulcro. Está Jesucristo diciéndoles, quiten la piedra, por favor, quiten la piedra. Ellos están entonces en este sepulcro, afuera de este sepulcro. En este sepulcro está un muerto, tiene 4 días. ¿Saben una cosa? Esto es imposible. Ese muerto no puede levantarse. De acuerdo a la ciencia, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a tantas cosas, ellos podrían decir, no concluimos, no se puede levantar. ¿Para qué quitamos la piedra? Pero si cambiamos las circunstancias, si en medio de ese funeral, en medio de ese muerto con 4 días ya en un estado de descomposición, si ahí colocamos este ingrediente, colocamos al Hijo de Dios, quien es la resurrección y quien es la vida, hacemos la pregunta, ¿es posible entonces que se levante ese muerto? Y la respuesta rotundamente sí, sí es posible. Solamente si el amo y señor de esta situación está ahí y está pidiendo que se quite la piedra, solamente si la misma resurrección y la misma vida está diciendo quiten la piedra, entonces es momento de quitar la piedra porque sí es posible. Viene el semellón de Dios, vienen las señales del Hijo de Dios, vienen los milagros de Dios. En Marcos capítulo 9, 23, vemos que también se asocia la fe con el creer lo imposible, la fe en medio de adversidades. En el caso de Marta y de María es en la muerte de su hermano Lázaro, donde la fe les está requiriendo, quiten esa piedra, crean en el poder del Señor. Y en Marcos 9:23 tenemos la historia de un padre de familia que tiene un muchacho, lleva a este muchacho, a su hijo, con sus discípulos para que le expulsen un demonio que le ha estado atormentando por muchos años. En algunas ocasiones lo arroja al fuego para matarle, en otras ocasiones lo arroja al agua para ahogarle, etcétera. Es una situación muy dolorosa, muy triste para un padre de familia. Acude con los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor no pueden expulsar el demonio y llega el Señor Jesucristo, y en un momento el Señor Jesucristo le dice a este padre de familia y le dice, mira, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La misma invitación, la misma confrontación que se hizo para con Marta. Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. A este padre de familia le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. La construcción griega de este texto es muy fuerte, porque en el griego este texto dice, el Señor le dice, mira, en mí no hay problema, yo tengo el poder para hacer este milagro. El problema es si tú tienes fe para creer. El Señor entonces lo está confrontando, y esto nos deja ver que el problema no reside en Jesús, que el problema realmente reside en nosotros, que realmente muchas veces no creemos. Y yo les hago una pregunta así muy sencilla. Realmente examinemos nuestros corazones. ¿Realmente creemos? Miren, si nosotros realmente creyéramos en el Señor, no nos comportaríamos como nos comportamos, no hablaríamos como hablamos, no actuaríamos como actuamos. Es más, yo les digo una cosa, si nosotros realmente creyéramos que el Señor está aquí en esta reunión, reunión dominical, si nosotros creyéramos realmente que aquí está el Señor, nunca en la vida sucedería que, ay, me siento muy cansado, ya iré el próximo domingo, me surgió esto que es más importante, hoy no tengo ganas de ir. No, si realmente nosotros creyéramos que aquí está el Señor, diríamos, no me importa, así tenga que ir incluso de rodillas, yo voy porque ahí está el Señor, porque yo creo que ahí está el Señor. El problema realmente es que no creemos. El problema es que debemos examinar nuestros corazones, porque si nosotros creyéramos, créanme con toda verdad, que nuestras vidas serían totalmente diferentes. Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Vean, Jesús promete que el que cree en Él verá la gloria de Dios. Escuchen con atención, Jesús está prometiendo, si tú crees en mí,
tú verás señales de Dios, tú verás milagros de Dios, tú recibirás milagros de Dios. Y quiero que vean aquí que el orden es creer y luego ver. Y muchas veces nosotros queremos ver, recibir el milagro y después creer. No, el orden es si crees, tú verás la gloria de Dios. Ahora, alguien puede decir, espérate un momento. Acabas de decir que si yo creo en el Señor Jesucristo, yo voy a recibir un milagro. Y quiero darte una respuesta. No, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor mismo. Jesús lo está diciendo. El que cree en mí verá la gloria de Dios, verá las señales de Dios, verá los milagros de Dios. Por desgracia, escuchen con atención. Cuando se escucha esto, cree en el Señor y verás milagros, rápidamente nuestra mente vuela en medio de esta humanidad en necesidad, en angustia, en aflicción, y rápidamente nosotros decimos, ay Señor, yo necesito un milagro, yo estoy enfermo, yo estoy quebrado económicamente. Señor, si lo que tengo que hacer es creer para recibir un milagro, Señor, yo creo, yo creo. Pero vamos a leer con cuidado Juan 11:25, Juan 11:26. Y quiero mostrarles que no hay ningún error en lo que yo acabo de decir, pero vamos a Juan 11:25 y 11:26 para entender cuál es el milagro que se va a recibir. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí nosotros tenemos dos afirmaciones. Afirmación número 1, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Ya habíamos visto nosotros cuando iniciamos el Evangelio de Juan, en Juan 1:4, que dice, en él, en Jesucristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, todo ser viviente en el mundo, todo ser viviente que existe en el mundo es porque Jesucristo mismo le dio la vida a todos esos seres vivientes. Primera afirmación entonces, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Yo soy el que puede dar la vida y yo soy el que puede dar la vida al que está muerto incluso, ¿sí? Y número 2, el que cree en Jesús, aunque esté muerto, espiritualmente vivirá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce la muerte? El pecado. La paga del pecado es muerte. El que está muerto en sus pecados se dirige al castigo eterno, no puede ver a Dios, no puede conocer a Dios, no puede caminar hacia Dios. Y quiero que veamos la gravedad de todo esto. Romanos 3, 10 y 11 dice lo siguiente, se los leo para que no lo busquen. Romanos 3, 10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No existe una sola persona en todo el mundo, ni monseñor, ni la eminencia tal, hablando desde los cortes religiosos, desde los tipos de religiones que existen. No, la Biblia está diciendo que no hay uno solo, no ha existido un solo justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si el Señor nos hubiese dejado, si el Señor hubiese dejado a toda la humanidad confinados a esta falta de entendimiento, a esta no búsqueda del Señor, ahí nos hubiéramos quedado muchos de nosotros en las consecuencias del pecado, en la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Quiero que vean Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. La Biblia, aparte de que dice que no había un solo justo, una sola persona que entendiera, una sola persona que buscara a Dios, dice no había un solo vivo. Todos estaban muertos espiritualmente en sus pecados. Y al estar muertos en sus pecados, se estaban dirigiendo a una condenación eterna, no podían ver a Dios, no podían conocer a Dios, no podían caminar hacia Dios. ¿Entiendes ahora por qué tu rechazo hacia Dios? ¿Entiendes ahora por qué no quieres nada con Dios? ¿Entiendes por qué ahora cuando se te habla del Evangelio te burlas, pones tantos pretextos, hoy no quiero, etcétera, tanto? ¿Por qué? Porque hay una muerte espiritual. Por ello, por eso.
Hay una muerte espiritual. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos, vea, no tan solamente estábamos muertos, no tan solamente no entendíamos, no tan solamente no éramos justos, no tan solamente no buscábamos a Dios, sino que éramos extraños, estábamos lejos de Dios, éramos enemigos de Dios, y esto en el original griego significa aborrecedores de Dios. Todo lo que tenía que ver con Dios lo aborrecíamos. No me importa. Eso es un chiste para mí, eso es algo gracioso para mí. Yo no necesito a Dios, no, mi religión me va a salvar, no, mis obras me van a salvar, no, mi filosofía me va a salvar. Es más, ¿y de qué me va a salvar si después de la muerte no hay nada? Y tantos argumentos en oscuridad que desarrolla el ser humano cuando está en una muerte espiritual. Sin embargo, en medio de esa muerte espiritual, cuando Jesús dijo, Marta, no te he dicho que si crees que verás la gloria de Dios, quiero que vean que cada uno de aquellos que hemos sido redimidos por el Señor, igualmente cuando nosotros creímos, vimos la gloria de Dios. Segundo de Corintios 4:6. Escuchen con atención. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Nosotros estábamos en tinieblas en nuestra muerte espiritual, aborreciendo a Dios, alejándonos de Dios, nunca en nuestros pensamientos con la idea de voy a ir con Dios, nunca en nuestros pensamientos de decir quiero arreglar las cosas con Dios, no. Estábamos en tinieblas. Sin embargo, Dios mandó que a partir de las tinieblas de nuestra muerte espiritual resplandeciese la luz. Y el que dijo yo soy la luz fue Jesús. Entonces es Jesús el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está. Y es cierto, si crees en Él, verás la gloria de Dios. Si crees en el Señor Jesucristo, verás las señales de Dios, verás los milagros de Dios, porque verás a Jesucristo. Estabas en tu muerte espiritual en esa oscuridad y de pronto lo que ves es una luz y se va haciendo más aguda esa luz, más fuerte esa luz y después ves la faz de Jesucristo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahí está el milagro impresionante que reciben los hijos de Dios. Vamos a regresar a Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra, obedecieron. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando a los ojos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Vemos entonces que Marta, pues sin duda alguna, les da la orden a las personas, escuchen lo que Jesús acaba de decir, háganlo por favor, quiten la piedra. Esto nos habla de un trabajo pesado que requirió mucho tiempo, no fue nada más mover una piedra tal cual, no era una piedra sumamente pesada. Y ahí tenemos personas quitando la piedra, quitando la entrada de un sepulcro. En mi opinión, ahí tenemos personas que están creyendo en la resurrección y en la vida, que están creyendo en el poder de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque están obedeciendo. Jesús dijo quiten la piedra y ellos están haciendo exactamente lo que Jesús les está diciendo. Sin duda alguna, ellos han creído en el Señor. Ahora quiero que entendamos por un momento. Si no quitan la piedra, ¿saben una cosa? No hay milagro. Y aquí vemos que la que dijo, creo, y que después dijo, ¿cómo es posible quitar la piedra? Ahora ella es la que está diciendo, quiten la piedra también, por favor, obedezcan al Señor. Lo que hemos leído en esta ocasión, en este domingo, nos enseña realmente cómo recibir los milagros de Dios. Un milagro, mire, un milagro es aquel evento, aquel suceso que ocurre en medio de circunstancias adversas que no podemos cambiar. Un milagro es un acto divino, un acto especial, un acto inmerecido, un acto glorioso. La naturaleza del milagro es que quien lo recibe, quien recibe el milagro, escuchen esto con mucha atención, quien recibe el milagro, él o ella se encuentran en una condición definitiva. Se encuentran en una sentencia que no puede ser cambiada. Por eso, cuando viene el milagro, es como si se
volviera a vivir. Es algo refrescante. Bien, Jesús dijo, Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y luego en Juan 11:40, esto que acabo de leer, versículo 25 y versículo 26, el Señor Jesucristo lo condensa en las siguientes palabras. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creer que Él es la resurrección y la vida. Creer que Él puede levantar a un muerto de su muerte física, de su muerte espiritual, es ver la gloria de Dios. Es creyendo que se reciben los milagros. Pero para creer se necesita reconocer que estamos muertos espiritualmente, que no tenemos ningún remedio, que no tenemos ya ningún recurso para acercarnos a Él. El que cree es el que dice, Señor, mis pecados me han separado de ti. Señor, he pecado contra ti. No puedo hacer nada para acercarme a ti. Señor, merezco solamente tu juicio, tu castigo. Pero creo que tú das vida a través de tu perdón y tu sacrificio. Y aquellos que creen en el Señor verán la gloria de Dios. Porque van a ver una gloria de Dios en una vida espiritual que no tenían antes de llegar al Señor. Van a ver la gloria de Dios en el perdón, en la dicha del perdón de sus pecados que no tenían antes de venir al Señor. Van a ver la gloria de Dios en la libertad de la culpa y el dolor de sus pecados que no tenían antes de venir al Señor. Verán la gloria de Dios en que al cerrar sus ojos en este mundo, jamás, jamás, jamás en su vida verán las tinieblas, verán el dolor, verán el castigo eterno, sino que lo que verán es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la gloria de Dios. Ese es el milagro de la salvación. Ese es el milagro que el Señor está prometiendo. Si tú crees, vas a recibir este milagro. Y alguien puede decir, sí, Señor, pero yo en este momento tengo cáncer. En este momento mi matrimonio está roto. En este momento lo que yo necesito es un milagro. ¿Saben una cosa? Es peor la condición de un hombre espiritualmente muerto que la condición de Lázaro, que tenía 4 días en una física descomposición. Si la situación que tú estás atravesando lejos de Cristo, si la situación que tú tienes lejos de Cristo te mueve a decir, Señor, yo necesito un milagro, y no a decir cuánto he pecado ante ti, merezco el infierno, no soy digno de ti, entonces no has entendido, no has creído realmente que Él es la resurrección y la vida. Necesitas quitar la piedra de la incredulidad que tienes en tu vida. Él te está ofreciendo el perdón de tus pecados. Y tú le dices, Señor, quítame esta gripa. Él te está ofreciendo la vida eterna. Y tú le dices, Señor, quítame la pobreza que tengo. ¿Ven lo insultante que puede ser este tipo de milagros, entre comillas, que nosotros pedimos? Cuando el milagro de la vida, cuando el milagro de la resurrección eterna, cuando el milagro de la vida eterna está frente a nosotros, diciéndonos, en mí tienes el perdón de todos tus pecados. Yo recuerdo un video que vi hace tiempo. En este video se veía que alguien llega con una caja, coloca esa caja en una mesa, abren la caja y son Biblias y comienzan, personas coreanas o chinas comienzan a sacar las Biblias y en unas imágenes realmente muy conmovedoras comienzan a besar cada uno la Biblia que ha tomado, la besan, la acarician, la abrazan. Wow, fue un video que me conmovió porque después quien sube el video hace la explicación y dice, en ese lugar la Biblia está prohibida, en ese lugar no hay Biblias, de hecho les quitan la vida si te encuentran con una Biblia, etcétera. Y pude ver cómo valoraron esas Biblias ahí donde no había una sola Biblia. Si nosotros nos percibimos como alguien que está muerto espiritualmente, porque ha pecado ante Dios, y cada uno de nosotros sabe qué tan lejos hemos ido en nuestra maldad.
en nuestra maldad externa, en nuestra maldad interna, en nuestra maldad privada. Cada uno de nosotros sabe qué lejos hemos caminado de Dios. Si nosotros nos preciamos como quienes merecen el infierno, como quienes nunca van a poder borrar ni un solo de nuestros pecados a lo largo de toda la historia de nuestra vida, que no podemos borrar las consecuencias de nuestro pecado, el dolor de nuestro pecado, la culpa de nuestro pecado, y que en este momento llega la resurrección y la vida y nos diga: en mí tienes perdón de tus pecados. Yo puedo quitar toda la culpa de tus pecados y llevarte al cielo. Estaríamos nosotros como ese grupo de chinos o coreanos. Tomaríamos esa oferta, la besaríamos, la abrazaríamos, la acariciaríamos y diríamos: Señor, yo creo en ti, perdóname, Señor. Tú eres mi única salida, tú eres mi única salvación. He pecado contra ti. Es momento de quitar la piedra. Ya basta de una vida de pecado. Ya basta de una vida sin arrepentimiento. Ya basta de una vida en la que dices: Jesús, Dios, después. Ya basta de eso. Hay que quitar la piedra. Quita la piedra de la incredulidad en tu vida. Quita la piedra de una vida en la que tú crees que puedes vivir sin Él. Quita la piedra del pecado, quita la piedra de la incredulidad. Y sabes, el Señor promete: cree que yo soy la resurrección y la vida. Cree que yo puedo levantar al muerto en medio de sus pecados. Cree en mí y tú verás la gloria de Dios. Que el Señor use su palabra en cada uno de nosotros y que este mensaje, para aquellos que están viviendo en la muerte espiritual de sus pecados, pueda ser un anuncio de que el Señor te está llamando el día de hoy nuevamente y te está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven al Señor Jesucristo y vas a ver la gloria de Dios. Y para aquellos que caminan en el Señor, mantente firme, mantente en fe. Aquel que te dio la vida eterna, aquel que te concedió el milagro del perdón de tus pecados, el milagro de la vida eterna, seguramente tus necesidades, seguramente tus carencias, seguramente todo aquello que te esté aquejando, Él puede obrar y puede permitir que en tu vida veas señales de Dios, veas la mano de Dios, veas el amor de un padre que cuida de sus hijos, que ama a sus hijos. Cree en Él, echa toda tu ansiedad sobre Él. Y el Señor Jesucristo también te anima a creer y decirte: si tú crees lo que yo te he dicho a ti, verás la gloria de Dios. Y gracias a Él, porque cada día podemos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios cada vez que vamos a su palabra. La gloria de Dios cada vez que vamos a encerrarnos en el secreto, en la oración. La gloria de Dios cada vez que vamos al estudio de su palabra. Podemos ver la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por este texto tan hermoso que nos muestra cómo recibir un milagro de Dios. Gracias por aquellos que ya recibieron ese milagro y que si este día tú decidieras: hoy se vienen al cielo conmigo, hoy ellos están gozosos en tu presencia. Y Señor, qué gloria, qué milagro tan hermoso, un pecador salvado, Señor. Pero aquellos que están lejos de ti, que tu palabra les hable, que tu palabra les redarguya, que tu palabra les alcance. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias. Amén.